Mi jefe me humilló frente a toda la oficina obligándome a limpiar sus zapatos y llamándome basura muerta de hambre, sin saber que yo no era un simple becario, sino el nuevo dueño de la compañía haciendo una auditoría secreta. Todo empezó un lunes a las 8 de la mañana, bajo una lluvia torrencial que parecía vaticinar el infierno que estaba por vivir. Me presenté en la recepción de Corporación Vanguardia, vistiendo una camiseta de algodón algo gastada, unos jeans oscuros y unas zapatillas que habían visto mejores tiempos. Mi nombre es Adrián, y para el resto del mundo, yo era simplemente el nuevo becario de apoyo del departamento de ventas, un chico de 22 años que supuestamente mendigaba por una oportunidad en el mundo corporativo. Mientras esperaba en el vestíbulo, los empleados pasaban a mi lado como si yo fuera invisible, o peor aún, como si fuera una mancha en el impecable mármol del edificio. Mi corazón latía con fuerza, pero no por nerviosismo, sino por una mezcla de luto y determinación. Solo un mes atrás, mi padre, el fundador y alma de esta empresa, había fallecido de un infarto repentino. En su testamento, dejó una cláusula extraña, para heredar el control total de la compañía. Debía trabajar un mes como el empleado de menor rango, sin que nadie supiera quién era yo. Quería que viera la verdadera cara de la cultura que él había construido. Fue entonces cuando apareció Ricardo, el director de ventas. Escuché sus pasos pesados y el eco de sus gritos antes de verlo. Venía regañando a una secretaria por un error inexistente. Cuando sus ojos se posaron en mí, su expresión pasó del estrés al más puro asco. Ni siquiera me saludó. Se detuvo a medio metro, me miró de arriba a abajo con una mueca de desprecio, y sin mediar palabra, soltó su pesado maletín de cuero italiano justo frente a mis pies. «Tú eres el estorbo que enviaron de recursos humanos», ladró con una voz cargada de prepotencia. «Escúchame bien, muerto de hambre. En mi departamento, el respeto se gana con resultados, y tú te ves como alguien que no ha ganado nada en su miserable vida. Recoge eso ahora mismo y llévalo a mi oficina. Y camina rápido, que cada segundo que pierdes me cuesta dinero». Me quedé estático un segundo, procesando la humillación. Podía sentir las miradas de lástima de los demás empleados, pero ninguno se atrevía a decir nada. Ricardo se acercó a mi oído y susurró: «Si veo una sola mota de polvo en mi escritorio o si te atreves a dirigirme la palabra sin que yo te lo pida, estarás de patitas en la calle antes de que sirvan el almuerzo. Aquí no regalamos caridad». Lo que Ricardo no sabía, mientras yo levantaba su maletín del suelo, era que en ese preciso momento, él acababa de firmar su sentencia de muerte profesional. Para el miércoles, la oficina se había convertido en un campo de batalla donde yo era el único blanco. Ricardo no me dejaba tocar una sola computadora, decía que mis manos de pobre ensuciarían el equipo. En su lugar, me tenía ordenando archivos en un sótano sin ventilación o haciendo fila en la cafetería para traerle su almuerzo exacto, el cual rechazaba si la lechuga no estaba lo suficientemente crujiente. Pero el momento que cambió todo ocurrió a las 3 de la tarde. Estábamos en la sala de juntas principal, un espacio de cristal y caoba donde se cierran contratos de millones de dólares. Había 3 inversionistas extranjeros muy importantes sentados a la mesa. Yo estaba en un rincón, de pie, simplemente esperando que Ricardo terminara su café para llevarme la taza sucia, como si fuera un fantasma. De pronto, mientras gesticulaba exageradamente para impresionar a los clientes, Ricardo golpeó, accidentalmente, su taza. El café caliente salpicó sus pantalones y empapó sus zapatos de cuero de diseñador. Hubo un silencio sepulcral. Ricardo se puso rojo, no de vergüenza, sino de una furia calculada. Me miró fijamente, y con una sonrisa sádica, soltó una carcajada seca frente a los inversionistas. «¿Miren esto?», dijo señalándome. «Parece que nuestro becario estrella es tan inútil que ni siquiera puede mantener la gravedad en su lugar». Yo no me había movido, estaba a 2 metros de distancia, pero él necesitaba un chivo expiatorio. Se recostó en su silla de piel, estiró las piernas y me gritó con un tono que hizo que a la secretaria se le escapara un jadeo de horror: «Ven aquí ahora mismo, Adrián. Estos zapatos cuestan 3 meses de tu sueldo de muerto de hambre. Arrodíllate y límpialos». ¿Ahora? Me quedé helado. Los inversionistas se miraron entre sí, incómodos, pero nadie se atrevió a detenerlo. Ricardo sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y lo tiró al suelo, justo sobre el charco de café. «¿A qué esperas? ¿A que te lo pida, por favor?»,
Continuó burlándose. Hazlo o no te molestes en volver mañana. En este mundo hay gente que nació para mandar y gente que nació para estar en el suelo. Tú ya sabes dónde perteneces. Sentí la sangre hervir en mis venas. Podía ver el reflejo de mi propio rostro en el cristal de la mesa. Un joven heredero de una fortuna incalculable, humillado frente a su propia junta directiva. Me arrodillé lentamente. El frío del suelo traspasó mis jeans mientras empezaba a limpiar sus zapatos. Ricardo soltó una risita de satisfacción y le dijo a uno de los clientes: «Es bueno enseñarles su lugar desde temprano, ¿no creen?». Mientras limpiaba el café de su calzado, apreté los dientes y me repetí mentalmente: «Disfrútalo, Ricardo. Porque este es el último par de zapatos que vas a estrenar en esta industria». Lo que él sentía como un triunfo, era en realidad el último clavo de su ataúd profesional. El jueves por la tarde, la tensión en la oficina se podía cortar con un cuchillo. La empresa estaba al borde de perder un contrato multimillonario con una firma tecnológica japonesa porque nadie lograba descifrar cómo optimizar los costos de logística sin sacrificar la calidad. Ricardo, desesperado por no quedar mal ante la junta directiva, entró en el cubículo oscuro donde me tenía relegado y me lanzó un fajo de documentos de 100 páginas a la cara. «Escúchame bien, inútil», me siseó, bajando la voz para que nadie lo oyera. «Si quieres conservar este patético puesto de becario, vas a analizar estos datos. Quiero una estrategia completa para mañana a las 7 de la mañana. Si fallas, te haré una carta de recomendación tan mala que no te contratarán ni para limpiar baños en una gasolinera». Me quedé solo en la oficina vacía. Eran las 8 de la tarde y las luces automáticas empezaron a apagarse. Mientras todos se iban a cenar o a sus casas, yo encendí la lámpara de mi escritorio. Sabía exactamente qué hacer. Mi padre me había enseñado los secretos de esta empresa desde que tenía 10 años. Conocía los márgenes de ganancia mejor que nadie en ese edificio. Trabajé durante 12 horas seguidas, bebiendo café frío y redactando un informe de 30 páginas con gráficos, proyecciones y una solución brillante que ahorraría a la empresa $2 millones al año. A las 6:30 de la mañana, con los ojos rojos por el cansancio, dejé el informe final sobre el escritorio de mármol de Ricardo. Me fui al baño a lavarme la cara, pensando que, tal vez, al ver mi capacidad, Ricardo mostraría un ápice de humanidad. Pero lo que sucedió a las 10 de la mañana me heló la sangre. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, vi a Ricardo proyectando mis gráficos. El director regional y 2 miembros del consejo estaban asombrados. Me acerqué a la puerta y escuché a Ricardo decir con una suficiencia asquerosa: «Sí, señores. Me tomó 3 noches enteras sin dormir desarrollar este modelo matemático. Tuve que corregir todos los errores que mis subordinados habían cometido. Como ven, mi visión estratégica es lo único que mantiene a esta división a flote. Este informe es mi obra maestra». El director regional le dio una palmada en la espalda y dijo: «Increíble, Ricardo. Sabía que eras un genio, pero esto supera todas las expectativas. Vamos a presentarlo hoy mismo como la nueva política de la empresa». Ricardo sonreía como si fuera un dios. En ese momento, cruzó su mirada con la mía a través del cristal. No sintió vergüenza. Me guiñó un ojo con arrogancia y luego hizo un gesto con la mano, como si estuviera espantando a una mosca, indicándome que me fuera a vaciar los botes de basura. No solo me había humillado físicamente limpiando sus zapatos, ahora me estaba robando mi cerebro, mi esfuerzo y mi identidad. Lo que él no sabía es que yo había insertado un error intencional en la página 22 del informe, un dato que solo el verdadero dueño de la empresa podría corregir. Estaba tendiendo la red, y Ricardo acababa de nadar directo hacia ella. El viernes por la tarde, el ambiente en la oficina era eléctrico. Ricardo caminaba por los pasillos como si ya fuera el dueño del edificio, pavoneándose por el éxito del informe que me había robado. Yo, mientras tanto, estaba sentado en un rincón discreto, anotando en mi pequeña libreta negra de cuero cada irregularidad que había presenciado, el acoso a las secretarias, el uso de fondos de la empresa para sus cenas de lujo y, sobre todo, su absoluta falta de ética profesional. De repente, la sombra de Ricardo cubrió mi escritorio. No dijo nada. Simplemente me arrebató la libreta de las manos con una violencia que hizo que varias hojas se rasgaran. «¿Qué tenemos aquí?», rugió, mientras abría la libreta frente a toda la oficina.
¿El becario está escribiendo sus memorias? ¿O quizás estás intentando aprender a escribir frases completas, pedazo de analfabeto? Empezó a leer en voz alta, con un tono burlón y cruel, parodiando mis anotaciones sobre la cultura laboral. Los empleados bajaron la cabeza, intimidados, pero Ricardo no se detuvo. Llegó a la página donde yo detallaba cómo él había inflado sus facturas de gastos personales para que la empresa pagara sus vacaciones en Cancún. Su cara pasó del rojo burla a un violeta de furia pura. ¿Cómo te atreves?, gritó, lanzando la libreta contra la pared con tal fuerza que el lomo se rompió. Eres un espía. Un parásito que muerde la mano que le da de comer. Pensaste que podías chantajearme con estas mentiras, ¿verdad? Se acercó tanto a mí que podía oler el rancio aroma de su café en mi cara. Me tomó del cuello de mi camiseta vieja y me sacudió frente a todos mis compañeros, quienes observaban con horror pero sin atreverse a intervenir por miedo a perder sus empleos. Escúchenme todos, gritó Ricardo al resto de la oficina. Este muerto de hambre está fuera. Estás despedido. Y no solo eso, me voy a asegurar personalmente de que tu nombre esté en la lista negra de todas las empresas de este país. No vas a conseguir trabajo ni limpiando los baños de una cárcel. Abrió mi mochila y volcó todo el contenido en el suelo, mis llaves, un sándwich a medio comer y mis documentos personales. Luego, con un gesto de asco supremo, tomó mi identificación de empleado y la rompió en pedazos, tirando los restos sobre mi cabeza como si fuera confeti de basura. Lárgate de mi vista antes de que llame a la policía por intento de extorsión, me siseó al oído. Gente como tú no merece ni respirar el mismo aire que nosotros. ¿Eres basura, Adrián? Y la basura se saca a la calle. Recogí mis cosas del suelo en un silencio absoluto. Podía sentir las lágrimas de rabia de algunos de mis compañeros, pero yo me mantuve frío. Miré a Ricardo directamente a los ojos, con una calma que pareció inquietarlo por un segundo, y le dije, tienes razón, Ricardo. La basura siempre termina saliendo a la calle. Nos vemos el lunes. Salí del edificio bajo la lluvia, sabiendo que esa era la última vez que alguien me trataría como a un animal. El escenario estaba listo para la ejecución final. El lunes por la mañana, el ambiente en Corporación Vanguardia era de una excitación nerviosa. Se había corrido el rumor de que el misterioso heredero del imperio, el hijo del fundador, finalmente daría la cara para tomar las riendas de la empresa. Ricardo estaba en la entrada, con su mejor traje gris y una sonrisa de suficiencia, dándole órdenes a todo el mundo para que el vestíbulo brillara. Estaba convencido de que, tras el éxito del informe que me había robado, él sería el elegido para ser el nuevo vicepresidente. «Rápido, inútiles», gritaba Ricardo a las secretarias. Hoy es el día en que la empresa vuelve a tener un líder de verdad. No quiero ver ni una mota de polvo cuando llegue el heredero. Y preparen el café premium, no esa basura que tomaba el viejo. Eran exactamente las 9 de la mañana cuando un Mercedes-Benz negro con cristales blindados se detuvo, suavemente frente a la entrada principal. Dos guardias de seguridad privada, vestidos de negro riguroso, bajaron rápidamente y abrieron la puerta trasera. El silencio en el vestíbulo fue total, se podía escuchar hasta el vuelo de una mosca. Primero salió un zapato de cuero italiano, impecable, que reflejaba la luz del sol como un espejo. Luego, aparecí yo. Ya no llevaba los jeans rotos ni la camiseta vieja que Ricardo había usado para limpiarse el café. Vestía un traje de 3 piezas hecho a medida, color azul medianoche, con una corbata de seda que proyectaba una autoridad que nadie en esa oficina me había visto jamás. Caminé hacia la entrada con paso firme, escoltado por los guardaespaldas. Ricardo, que estaba de espaldas dando instrucciones, se giró con una sonrisa servil preparada para recibir al gran jefe. Pero al verme, su rostro sufrió una transformación que nunca olvidaré. Sus ojos se abrieron tanto que pareció que se le iban a saltar de las órbitas. Su mandíbula cayó literalmente, y el color de su piel pasó de un rosado triunfante a un gris ceniza en cuestión de segundos. ¿Adrián?, tartamudeó, retrocediendo un paso y tropezando con una maceta. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Seguridad? Saquen a este impostor de aquí ahora mismo. Se ha robado un traje y se ha colado en un coche oficial. Se acercó a mí, intentando agarrarme del brazo como lo hacía la semana pasada,
Pero uno de mis guardias lo detuvo con un brazo de acero, empujándolo hacia atrás. Yo ni siquiera parpadeé. Me ajusté los puños de la camisa y lo miré con la frialdad de un iceberg. Buenos días, Ricardo, dije con una voz profunda que resonó en todo el mármol del edificio. Te dije el viernes que la basura siempre termina saliendo a la calle. Veo que todavía no has empezado a empacar tus cosas. Caminé directo hacia el ascensor privado, el que solo mi padre podía usar. El director regional me esperaba allí con la cabeza agachada en señal de respeto. Ricardo se quedó petrificado en medio del vestíbulo, mientras todos los empleados, a los que él había humillado frente a mí, empezaban a murmurar y a señalarlo. El cazador acababa de convertirse en la presa, y yo estaba a punto de cerrar la trampa. Subí al último piso en el ascensor privado, aquel que durante un mes miré con nostalgia desde los pasillos oscuros. Cuando las puertas se abrieron, el consejo de administración ya estaba sentado alrededor de la mesa circular. Ricardo, en un acto de desesperación absoluta, había subido por las escaleras de emergencia, llegando sin aliento, sudado y con la corbata torcida. Entró a la sala justo detrás de mí, gritando como un loco. «Señores, deténganse», exclamó Ricardo, señalándome con un dedo tembloroso. «Este chico es un infiltrado. Es el becario que despedí el viernes por robo y negligencia. Está loco, se ha robado un traje y está intentando suplantar la identidad del heredero. Llamen a la policía ahora mismo». El director regional, un hombre que conocía a mi padre desde hacía 30 años, se puso de pie lentamente. No miró a Ricardo, me miró a mí con una mezcla de respeto y alivio. Se acercó, me dio la mano con firmeza y habló por el sistema de altavoces de la sala para que se escuchara en cada rincón de la oficina: «Damas y caballeros, guarden silencio. Es un honor para mí presentarles oficialmente al nuevo propietario único y CEO de Corporación Vanguardia, el señor Adrián Vanguardia, hijo de nuestro fundador». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía escuchar la respiración agitada de Ricardo. Él retrocedió hasta chocar con la pared de cristal. Sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, buscando una salida, una explicación, una mentira que lo salvara. Yo caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa, el lugar que mi padre había ocupado durante décadas, y me senté con una calma que aterraba. «Ricardo», dije, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando mis dedos, «parece que el muerto de hambre resultó ser tu jefe. Te veo un poco pálido, ¿quieres que te traiga un café? Pero asegúrate de que la lechuga esté crujiente, ¿no es eso lo que decías?». Ricardo intentó hablar, pero solo emitió un sonido ahogado, como un animal acorralado. «Ese señor Vanguardia». «Adrián, yo no sabía, yo solo intentaba mantener la disciplina, era una prueba». «Sí. Era una prueba para ver su carácter», balbuceó, intentando una sonrisa patética que parecía más una mueca de dolor. «Felicidades, pasó la prueba con honores». Yo no sonreí. Abrí mi nuevo ordenador portátil y activé la pantalla gigante de la sala de juntas. «No, Ricardo. La única prueba aquí fue la que tú reprobaste. ¿Recuerdas el informe que presentaste el viernes como tu obra maestra?». En la pantalla apareció la página 22 con un círculo rojo. Inserté una falla lógica en los algoritmos de costos que solo alguien que no sabe nada de esta empresa dejaría pasar. Al firmarlo como tuyo, no solo admitiste que me lo robaste, sino que demostraste que eres un incompetente. Miré a los miembros del consejo, que observaban a Ricardo con el mismo asco con el que él me miraba a mí una semana atrás. El cazador no solo estaba atrapado, estaba a punto de ser borrado del mapa. Ricardo intentó dar un paso hacia la mesa, con las manos extendidas en un gesto de súplica que daba lástima. «Adrián, por favor, podemos hablar de esto en privado. He dado 10 años de mi vida a esta empresa», comenzó a decir con la voz quebrada. Pero yo levanté una mano y el silencio volvió a reinar. «¿10 años, Ricardo?», pregunté, mientras mis dedos volaban sobre el teclado. «Veamos qué dicen los registros reales sobre esos 10 años». En la pantalla gigante, cambié la imagen del informe robado por una serie de hojas de cálculo sombreadas en rojo. El rostro de Ricardo pasó de gris ceniza a un blanco fantasmal. Eran los registros de la caja chica y los gastos de representación que él creía haber borrado del servidor principal durante los últimos 2 años. Continué con voz gélida,
Has facturado cenas en restaurantes de 5 estrellas, vuelos en primera clase y hasta las reparaciones de tu coche personal como gastos operativos. Has desviado más de $150.000 de los bonos de tus propios empleados para pagar tu estilo de vida de lujo. Mientras tú te comprabas zapatos de diseñador, la gente de tu equipo no recibía aumentos porque tú decías que no había presupuesto. Un murmullo de indignación recorrió a los miembros del consejo. Pero no me detuve ahí. Pulsé un botón y el audio de la sala de juntas se llenó con su propia voz. Era una grabación de la cámara de seguridad del viernes pasado, justo el momento en que me gritaba que yo era basura, y que gente como yo no merecía respirar su mismo aire. El audio era nítido, su crueldad resonaba en las paredes de cristal como un martillazo. Esto no es solo una auditoría, Ricardo. Es un juicio, dije, poniéndome de pie. Has violado el código de ética, has cometido fraude financiero y, sobre todo, has maltratado al recurso más valioso de esta compañía, su gente. En ese momento, 2 oficiales de policía uniformados entraron en la sala. El sonido de las esposas tintineando fue como música para mis oídos. Ricardo se desplomó de rodillas, llorando abiertamente, rogando por una oportunidad que él nunca le dio a nadie. «Tengo una familia. Tengo hijos», gritaba mientras los oficiales lo levantaban del suelo por los brazos. «Adrián, no puedes hacerme esto». «Yo no te estoy haciendo nada, Ricardo», respondí mientras caminaba hacia la ventana para no tener que ver su rostro patético. Tú te lo hiciste a ti mismo en el momento en que decidiste que el poder te daba derecho a pisotear a los demás. Seguridad, escolten al señor fuera del edificio. Y asegúrense de que pase por el vestíbulo principal. Quiero que todos vean cómo sale la verdadera basura. Mientras lo sacaban a rastras, gritando y suplicando, el director regional se acercó a mí con una carpeta. Señor Vanguardia, ¿qué hacemos con su oficina? Miré el espacio que una vez fue el santuario de un tirano y sonreí. Llamen a una empresa de limpieza profunda. No quiero que quede ni el rastro del olor de su perfume en este edificio. Cuando los gritos de Ricardo finalmente se desvanecieron en el pasillo, un silencio sepulcral descendió sobre la sala de juntas. Los miembros del consejo me miraban con una mezcla de miedo y expectación. Sabían que las cosas iban a cambiar, pero no sabían cuánto. Me acerqué al gran ventanal que daba a la ciudad y suspiré. Podía ver a Ricardo allá abajo, siendo introducido en la patrulla mientras un pequeño grupo de empleados observaba desde la acera. Señores, dije, dándome la vuelta, mi padre no fundó esta empresa para que fuera un club de tiranos. La fundó para que fuera un motor de innovación y respeto. Y eso empieza hoy. Salí de la sala de juntas y bajé al piso de ventas. Al verme llegar, los empleados se quedaron petrificados. El silencio se extendió por toda la planta. Me dirigí al escritorio de Elena, la secretaria de 55 años a la que Ricardo solía humillar llamándola lenta y obsoleta. Ella me miró con los ojos empañados, recordando al chico en jeans que le ayudaba a cargar las cajas de papel la semana pasada. Elena, dije con voz clara para que todos escucharan, desde hoy queda abolido el puesto de becario de apoyo, bajo las condiciones anteriores. A partir de ahora, tú eres la nueva directora de operaciones administrativas, con el sueldo que Ricardo se robaba. Confío en que tú sí sabes tratar a las personas. Un estallido de aplausos comenzó a resonar. Caminé hacia mi antiguo cubículo, recogí mi vieja mochila del suelo y puse una mano sobre el hombro del chico que se sentaba al lado, quien siempre me compartía la mitad de su sándwich cuando Ricardo no me dejaba salir a almorzar. Tú, le dije, tienes una semana para presentarme ese proyecto de logística que Ricardo te prohibió desarrollar. Tienes todo el presupuesto que necesites. La oficina ya no se sentía como una prisión fría y gris, la energía había cambiado. Antes de entrar en mi nueva oficina, me detuve y miré a la cámara de seguridad, sabiendo que miles de personas verían esta historia. Aprendí que el verdadero poder no se mide por cuántas personas puedes poner de rodillas, sino por cuántas puedes ayudar a levantarse. Mi padre tenía razón, para ser un gran jefe, primero hay que aprender a ser un gran compañero. Hoy, el nombre, Vanguardia, no solo representa dinero, representa justicia. Y en cuanto a Ricardo, bueno, escuché que en la cárcel los zapatos no son de cuero italiano. Y nadie está allí para limpiárselos.
¿Creen que fui demasiado duro con él, o es este el final que todo acosador merece? ¿Te ha gustado esta historia de justicia y redención? Si quieres ver más dramas reales, historias de venganza épica y giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento, tienes que ser parte de esto. Sígueme para más historias y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos en una próxima historia.